Espacio de opinión con invitadas e invitados que nos topan los temas que realmente le interesan a la comunidad, a la opinión pública. Nuestro saludo a través de la radio de la Asamblea para todos quienes nos sintonizan en las 24 provincias del Ecuador, también a nivel internacional a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es y TVL, señal abierta, en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en la ciudad de Cuenca, canal 27. Hoy en la primera parte del programa vamos a conversar con el arquitecto Fernando Carrión. Él es catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sus áreas de especialización son varias: centros históricos, seguridad ciudadana, políticas urbanas, desarrollo local. Tiene varios estudios sobre el fútbol y también es un entendido en desarrollo urbano y políticas de planificación. También lo recordamos como uno de los concejales más propositivos del periodo que le correspondió desempeñarse en el Cabildo quiteño. De todas estas materias, arquitecto, hoy vamos a hablar del fútbol. Primeramente, bienvenido aquí a la radio, a la televisión legislativa. Queremos escuchar su saludo. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente un saludo a todos los televidentes y en este caso también a los radioescuchas. Así es, estamos en un escenario en donde los dos medios de comunicación se conjugan, la cabina de la radio y las cámaras de televisión, transmitiendo a quienes siguen este programa de diálogo legislativo. El titular de este espacio lo habíamos puesto juntamente con nuestros productores, con quienes creamos este espacio, arquitecto, la industria del fútbol por dentro. Y le pregunto, ¿el fútbol es una industria? Sin duda hoy día lo es. Durante sus primeros años, que serían, por lo menos unos 50, 60 años del siglo pasado, básicamente estaba recluido en la esfera de la recreación, en la esfera de la recuperación de la fuerza de trabajo. Pero posteriormente va agarrando vuelo, crece el fútbol, entra la televisión y la televisión le hace pasar de un hecho estrictamente local a un hecho mundial. Y en ese momento pasa de esta esfera de la recreación, del tiempo libre, y entra de lleno en el espacio de la producción como un servicio, como una industria cultural. Y eso hace que obviamente los actores se modifiquen. Hoy día tenemos inversionistas con mucho peso, tenemos, uno podría decir, ni siquiera mano de obra, sino pie de obra altamente calificado, tenemos un desarrollo tecnológico, etcétera, de tal manera que sí, efectivamente, sí se puede hablar como una industria y en este caso sería una industria cultural. ¿Cuáles son los principales elementos que actualmente caracterizan a esta industria en el fútbol, arquitecto? Bueno, está esto de la masificación. Eso ha hecho que se pase, por ejemplo, de lo que antiguamente teníamos los aficionados, la gente que iba a los estadios. Hoy día los estadios paradójicamente se hacen más chiquitos porque no interesa mucho a la gente que esté ahí. Y estamos pasando a lo que se llama la teleaudiencia, básicamente la gente que está frente a un televisor. Un partido de un mundial de fútbol probablemente vean 1.500, 1.600 millones de personas, que son a la larga consumidores, porque no solo consumen el fútbol, sino también consumen los productos que se están publicitando. En ese sentido, el fútbol y los medios de comunicación, principalmente la televisión, el fútbol y ciertos sponsors, por ejemplo, la industria de refrescos, la industria vinculada al turismo, establecen unas alianzas muy fuertes porque a uno y otro absolutamente les conviene estos ensambles que se producen. Para muchos de nosotros, y no se diga para los entendidos en la materia, el fútbol es una disciplina deportiva mundial porque es popular. ¿Por qué es popular el fútbol, arquitecto? Sí, uno dice el mundial y uno ya sabe que es de fútbol. Ajá. Puede ser de otra disciplina, de cualquier cosa. Pero de entrada es el fútbol. Incluso ni siquiera deportiva, sino cualquier otra actividad, porque el mundial puede ser de la promoción de algún producto, puede ser una reunión de presidentes, en fin, pero el mundial ya es del fútbol. Hasta del 40 tenemos acá. Sí, tenemos que poner el apellido, pero el mundial de 40, el mundial de básquet, el mundial de lo otro. Pero en el caso del fútbol no se necesita eso. Ahora, el fútbol tiene una magia que es, en muchos casos incluso yo diría que es inexplicable. ¿Cuál es esa magia? Pero va un poco por el sentido de construcción de identidades, y toda identidad se construye en oposición.
Por eso es lo que los partidos se les llama confrontación. El fútbol tiene que existir con alguien, con un adversario al cual uno lo pueda odiar principalmente, y así se va construyendo estos sentidos de identidad, estos sentidos de pertenencia. Los futbolistas en ese sentido y los clubes también terminan representando colectividades. Por poner casos extremos, el Club Barcelona de España se dice que es el mejor representante de Cataluña y de todo lo que significa Cataluña. En ese sentido es un club absolutamente nacionalista, como son los catalanes. Uno podría decir algo parecido del Club El Nacional de Fútbol de aquí, del Ecuador, que nace en una época de una dictadura militar, en la década de los años 60, donde la tesis principal de esa dictadura era el nacionalismo. Por eso el equipo de los puros criollos, por eso está el propio nombre del Nacional, tienden a identificar eso. Entonces, obviamente que aquí tiende a emparentarse, no solo con el fútbol, sino también con los escenarios y los universos simbólicos que están atrás. Y esto hace que el fútbol obviamente sea terriblemente atractivo. Alguien me decía cuando conversábamos sobre este tema que la herramienta que se utiliza también para cumplir esa disciplina deportiva como es el balón es uno de los elementos, de los instrumentos más fáciles de hacer. O sea, usted cogía antes periódico, lo envolvía con una media y ya estaba el balón y se lo sigue todavía haciendo. ¿Tiene algo que ver también el balón para sí, que yo este diría, son deporte muchas sea tan cosas, popular? ¿no? Por ejemplo, la pelota de trapo, que era lo que antes se hacía, ¿no? Hoy día hay pelotas muy baratas por la gran demanda que existe, de tal manera que así como hay de las otras también. las otras son muy caras cuando vienen con marca, que es igual que el caso de la ropa. Pero el fútbol también es muy fácil de jugar. Uno puede jugar 2 contra 2, puede jugar 1 contra una pared. Que es una cosa espectacular. Las reglas del fútbol son muy claras, con excepción de una sola, que es la del offside, que es muy complicada y eso le hace un juego altamente estratégico. Pero, por ejemplo, el básquet, ¿cómo explicar que una canasta valga 1 punto, otra canasta valga 2 puntos y la tercera valga 3 puntos? La de fuera del área. Exactamente, entonces es muy complicado. En el tenis, el contar es mucho más difícil, yo creo que de todos los deportes del mundo, porque es 15, 30, 40, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sí, inclusive por los marcadores es mucho más digerible el fútbol. Ahora vayamos ya al fútbol profesional. ¿Se trata de una carrera profesional corta, arquitecto? Sí, es corta, sin duda es corta. Son 10, 12 años, pero para llegar a esa vida útil, un nombre tan feo que se utiliza en el periodo donde el deportista vive de eso, han tenido que pasar por lo menos, no sé, 6, 7, 10 años. Un futbolista de alto rendimiento empieza a descollar a los 17, 18 años. Lo que significa que le prepararon desde exactamente, los 8, 10 años a lo mucho. Y entonces en esa fase de preparación, de formación, este profesional no obtiene recursos significativos. Algunos casos sí, porque ya se les ve ciertas destrezas, pero la mayoría no. El mercado en el cual los futbolistas juegan es muy pequeño. Les pongo un caso el caso del Ecuador. Bien. Somos 12 equipos en primera categoría, pongamos 20 personas por equipo, eso nos da alrededor de 200 personas que juegan exclusivamente en primera. Pero a eso hay que restar 4 jugadores que vienen del exterior, que esa es la norma que establece la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces las posibilidades de llegar son muy escasas, porque además de estas 200 personas, en algunos casos juegan 5, 10, 15 años. Entonces la posibilidad de que entre un nuevo futbolista es de 1 a 100. Entonces, obviamente, esa idea que hay de los sectores populares, principalmente de los afrodescendientes, del ascenso social a través del fútbol, es terriblemente limitada y terriblemente excluyente. Las calidades que pueden exponer los jugadores viene por la práctica diaria de esta disciplina o algo más tiene ese crack para haber llegado a ese nivel. Yo sostengo que hoy día para llegar a ser estas luminarias, esta especie de jet set
del fútbol mundial, se necesita saber más allá de la destreza del fútbol. O sea, hay que ser... No solamente dominar el balón. No solamente ser un buen futbolista. Ya. Hay que saber idiomas, hay que saber hablar. ¿Por qué digo esto? Porque cada futbolista que llega a un precio relativamente alto empieza a tener otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, frente a la televisión, responsabilidades frente a los sponsors, responsabilidad social. Y entonces esa persona tiene que tener, a pesar de su corta edad, 26, 27 años, tiene que tener otros conocimientos que desgraciadamente en nuestros equipos, en nuestros clubes, no se entrega esa formación para que después pueda desenvolverse correctamente. Por eso es que en algunos casos son personalidades prácticamente las que se han vuelto referentes de la disciplina deportiva del fútbol. Arquitecto, también hay un convencimiento que muchos de los jugadores han tenido un nacimiento en una sociedad de bastante necesidad. Es decir, es gente humilde la que ha practicado esta disciplina y luego se ha ido superando. ¿Eso también es parte de la característica de este deporte en el mundo? Yo diría que en el mundo no. En América Latina yo diría sí. Me parece que es muy claro que hoy día el futbolista sale de los sectores populares más extremos en términos de la pobreza. Y en ese sentido, incluso, bueno, por sus condiciones biológicas, son los afrodescendientes, que en casi todos nuestros países son lo más pobre de lo pobre. En el caso del Ecuador nosotros tenemos como 3 enclaves de los que han salido. El caso de Esmeraldas, que logra insertarse en el fútbol primero, justamente por su ciudad portuaria, que eso es interesante. Es el puerto el que les permite incorporarse al fútbol. Después entra el Chota, que es una sociedad más bien agraria, y su entrada es tardía por esta condición. Y la tercera es Catamayo, que no logra, en Loja, que no logra despegar por las grandes oleadas migratorias que han existido en Loja, hacia Guayaquil, hacia Santo Domingo, y sobre todo, por ejemplo, hacia Nueva Loja, que es el caso de Antonio Valencia. Él viene de Nueva Loja, es un afrodescendiente, pero su origen principal, paterno, estaba en Loja, en el Catamayo. Y entonces, obviamente, estos son sectores absolutamente marginados. Y ese ejemplo tiende a permear en la sociedad nacional y tiende a mostrar que a partir del fútbol sí puede haber un ascenso social. Antonio Valencia, el Team Delgado, pues, se codean con el presidente de la República, están en los canales de televisión, están incluso en la farándula, etcétera, etcétera, lo cual obviamente hace que sea muy atractivo para estos sectores ese llamado de esta posibilidad que obviamente existe en el fútbol. Y ahora acá también de asambleístas, como lo tenemos al TIN, como lo tenemos a Iván Hurtado, como lo tenemos a Ulises de la Cruz. Señoras y señores, estamos en diálogo legislativo a través de la radio de la Asamblea Nacional y TVL con nuestro primer invitado, el arquitecto Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Lo habíamos dicho en la presentación, un estudioso de varias materias, pero hoy hemos seleccionado el tema del fútbol para conversarlo con él en estos minutos. Decíamos hace un instante, arquitecto, sobre esta industria del fútbol que significa comprar los mejores jugadores, presentarlos como símbolos para que identifiquen inclusive las marcas, lo que en algún momento se determinó también como el tráfico de las piernas. ¿Cómo explicar este fenómeno? Bueno, yo creo que eso es lo que existe. A ver, es interesante porque en 1995 se rompe la lógica del pase, que era dueño del club. Y a la larga no es que era dueño del el club del pase, sino que el club era dueño del futbolista. Había una relación bastante esclavista. Ajá. Pero a partir de ese momento se rompe esa sujeción del futbolista al club y hay la posibilidad de la libre movilidad del pie de obra, para hablar en estos términos, de los futbolistas, y pueden ir a trabajar, entre comillas, donde ellos quieran. Pero este salto, lo que produjo en un medio altamente mercantilizado, yo diría hipermercantilizado, es que pasó de esclavo a convertirse en una mercancía. Y en ese sentido, el futbolista no es dueño prácticamente de sus derechos. Es decir, en concepto, muy poco fue lo que mejoró, en concepto. Sí mejoró en cierto sentido en esta libertad que se creó, mejoró también en sus ingresos, pero también hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del propio Chucho Benítez. Chucho Benítez se dice que su pase costó $15 millones, pero lo que no se dice es que esos $15 millones no le llegaron todo a él. Uno cree que sí,
que él se quedó con 15 millones de dólares, pero no es así. Una parte de esos recursos fueron al Club América, otra parte de esos recursos fue a su agente deportivo, otro tanto a las personas o a la empresa que le maneja el marketing, y obviamente detrás de esto también habían empresarios. Y entonces todos ellos medran, todos ellos obtienen recursos. Y nos está planteando este rato una dualidad que en el propio caso de Chucho Benítez a mí me ha llamado la atención, tan grande, que los inversionistas lo único que les interesa es la recuperación de la inversión obteniendo ganancias, exactamente como ocurre en cualquier otro sector de la economía. Y en ese sentido les interesa menos el ser humano. Por ejemplo, estuve averiguando respecto de los seguros. ¿Ya? De estos 15 millones de dólares, los empresarios inversionistas tenían los seguros para el momento que ocurra cualquier eventualidad. Por decir algo, una lesión muy fuerte, pongamos tibia y peroné, que le podía sacar 1 año, lo podía sacar 2 años o de manera definitiva. Eso tenía seguro. Tenía seguro, no la pierna, no lo que deja de jugar, sino lo que yo invertí, que es lo dramático. Y estuve averiguando, qué crueldad, ¿no? Y estuve averiguando si el Chucho Benítez tenía un seguro. Aparentemente sí tenía un seguro que se estableció en esta transacción millonaria, pero el monto del seguro de vida que tenía no tiene nada que ver con la inversión tan cuantiosa de estos 15 millones de dólares. Usted me ha conducido al tema que era uno de los atractivos para conversarlo con usted en este programa donde estamos hablando de la industria del fútbol por dentro. Estos pases tan millonarios como los podríamos conocer a la contratación de un jugador por parte de un equipo, también revela la capacidad económica de un equipo sin descartar inclusive la capacidad política de un equipo. Del Qatar mismo nos deja varias lecturas. Yo lo que diría es que la capacidad económica de un club puede ser cero a estas alturas. Ya. Incluso puede estar terriblemente endeudado. Y hay ejemplos en el caso ya vamos a llegar a esos créditos. ¿Y por qué digo esto? Porque en general alrededor del club, alrededor del equipo, hay una cantidad impresionante de capitales. Por poner un par de ejemplos. Hay un grupo empresarial en el Brasil que se llama el Grupo Sonda. El Grupo Sonda era el propietario de los derechos deportivos, nada más ni nada menos que de Neymar. Entonces, el que se lleva la plata en buena parte, no es el Santos, no es el Santos. El Santos se lleva una parte, pero no la parte principal. Es este Grupo Sonda. El Grupo Sonda también era propietario de los derechos deportivos de Chucho Bolaños, que ahora está en la liga. Ajá. Y entonces, este Grupo Sonda es propietario de los derechos deportivos de varios jugadores que los transan en el mercado. Y entonces, no se necesita que el club tenga dinero, sino que tenga estos capitales a los cuales recurrir. Tenga capitales aunque no sean propios. Exactamente. En el caso del Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de fideicomisos que están alrededor de los clubes. Así se está escuchando. Y entonces los fideicomisos son propietarios de los pases, de los derechos deportivos de los clubes. No los clubes. Incluso ha habido casos en que como a ciertos clubes se les cerraron las puertas de la banca formal para los créditos, para pagar sus deudas, pero no podían acceder a esa realidad porque no tenían patrimonio para garantizarse, tuvieron que desarrollar estos fideicomisos. Y entonces hoy día los fideicomisos, y en particular de este caso que yo estoy poniendo, tuvo que recurrir al chulco. Una práctica absolutamente ilegal, no solo informal, sino ilegal. Perdió 3 jugadores. Entonces, los clubes más bien con esta lógica se están descapitalizando y lo que nosotros estamos teniendo es que un conjunto de capitales que están alrededor de los clubes están obteniendo unos recursos que son francamente impresionantes. Y que ponen en locura a los clubes, a los aficionados, a los jugadores, presionan el mercado porque uno llega a conocer de futbolistas que prácticamente bordean la estratosfera y otros que cobran. ¿Pero esto está mal? ¿Está bien? ¿Es normal? A ver, si los futbolistas ganan al mes $500,000, eso quiere decir que sale. En otras palabras, que hay un rendimiento económico de ese. Y entonces aquí se emparenta la práctica del deporte de este futbolista con sus prácticas, por ejemplo, publicitarias, comerciales. De estos futbolistas son sellos, marcas de ciertos clubes.
de ciertos productos como puede ser indumentaria deportiva. Y entonces ahí conjuntamente obtienen los recursos, tanto el fútbol, cuanto el club y cuanto los inversionistas. Entonces, siempre está detrás de esta gran cantidad de recursos un chivo expiatorio que generalmente es el futbolista. Pero atrás de eso están una ingente cantidad de recursos económicos que operan en la oscuridad. El fútbol probablemente sea la práctica más pública, más expuesta, más visible, pero la forma de organización y de trabajo probablemente sea la más clandestina, la menos transparente, la menos clara. ¿Que usted le calificaría como? Uy, qué difícil. No, yo creo que estamos... Normal no es. Normal no es. Una especie de economía subterránea que está ahí atrás. Muchos clubes hoy día compran a sus futbolistas y pagan a sus futbolistas en paraísos fiscales. Es decir, y entonces los qué estados... cantidad de cosas que ahora está al interior y al exterior del fútbol. Por eso es que los estados también pierden plata, porque ya no pueden cobrar todos los impuestos que se supone que debería pagar esta industria. Y además en los paraísos fiscales se unen con plata, por decirlo sencillo, plata no santa, non santa. Y entonces en un paraíso fiscal puede pasar lo que quiera. Pongo un ejemplo, el caso de Mónaco. Mónaco es un paraíso fiscal que tiene 36.000 habitantes, 40.000 habitantes. Pero con un poder económico. Pero tiene 480.000 cuentacorrentistas. ¿Por qué? Porque es un paraíso fiscal. Y ahí se están haciendo hoy día unas transacciones económicas de futbolistas, pues francamente inauditas. Si yo quiero hacer un partido en Mónaco y hay 40.000 personas, un estadio se me va a llenar con 5.000 personas. Un mercado de 5.000 personas puede justificar una inversión de 30, 40, 50 millones de dólares. No. ¿Por qué? Porque el fútbol hoy día es una actividad global y porque hay espacios donde se globaliza con estas economías subterráneas. El arquitecto Fernando Carrión aquí con nosotros. Dos últimas inquietudes sobre este tema. Habrá otras oportunidades cuando abordaremos otros interesantes temas con el arquitecto Fernando Carrión. Lo sucedido con Cristian el Chucho Benítez, ¿qué reflexiones nos deja a todos nosotros dentro de todo este marco de conversación que hemos mantenido con usted respecto del fútbol, arquitecto? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser desde el tema de la migración. La madre de Chucho tuvo que emigrar, como miles de madres que emigraron, sobre todo en la época de la crisis de fines del siglo pasado, de la década de los 90 del siglo pasado. Entonces a la larga le ha tocado vivir una familia con una migración tan fuerte. Su padre también era futbolista, por lo tanto también rotaba por el mundo. Pero también aquí podemos ver el sentido de la familia ecuatoriana, que es muy interesante, porque la madre de alguna manera, bueno, tiene que emigrar, pero le reemplaza a la abuela. Y la abuela asume esa gran responsabilidad, lo cual le hace también parte de la familia. Después llega a una temprana edad, 9, 10 años al Nacional, y se le ve claramente que es una persona que tiene un empuje, una fuerza que yo creo que deberíamos emular. O sea, una persona que tiene claros sus objetivos es capaz de hacer todo lo que hizo el Chucho Benítez. También creo que, Chucho Benítez jugó en los últimos 5 o 6 años en Ecuador, en México, en Inglaterra, en México y en Qatar. Es decir, en 5 o 6 años estuvo en 5 países. Era un ser global. Y entonces eso también muestra claramente que esta gente que viene de sectores populares, pobres, etcétera, sí tiene una gran capacidad de mimetizarse, de integrarse a los procesos de globalización. Pero por otro lado también nos muestra lo duro que es para estos futbolistas. Yo me pongo a pensar, yo viviendo en 5 países, en 5 años, no tengo casa. O sea, tener que tender una cama distinta, etcétera. Pero por otro lado también lo que significa para el futbolista esta cosa que llaman las concentraciones, que siempre me ha llamado la atención el nombre, incluso da la impresión de ser una especie de encierro, de cárcel, una cosa de esas. Un futbolista hoy día de alto rendimiento, como Chucho, debe haber jugado más de 70 partidos al año. Si nosotros le ponemos solo 2 días al año de concentración,
ahí están 140, 150 días al año, que es más o menos la mitad de los días que tiene el año. A él se lo quitó de la familia que él mismo estaba construyendo con una pasión muy grande, que incluso sus últimas palabras fueron sobre su familia, sobre sus hijos, exactamente. Tan joven, no pudo gozar de su familia por el propio fútbol. Entonces, claro, a nosotros nos queda esta cosa, las cifras, pero no nos queda esta parte del ser humano. El caso de todo futbolista tiene que tomar vitaminas, antidesinflamantes, cuestiones para el dolor, les infiltran. La cantidad de medicina que toman estos muchachos es francamente inaudito. El otro día veía la edad promedio en que fallecen los medallistas olímpicos. Todos tienen la esperanza de vida al nacer de los medallistas olímpicos, está por debajo del promedio de cada uno de esos países. Situaciones como para conocerlas, para no desmerecerlas, y precisamente creemos que estos valores fueron los que motivaron, aunque usted no lo pueda creer, toda esta manifestación pública que se dio el pasado fin de semana cuando se velaron los restos de Cristian Chucho Benítez, y no se diga para el entierro. Y finalmente, el tema de las crisis en los clubes deportivos, en las sociedades deportivas en nuestro país. ¿Por qué razón se han dado, arquitecto? Yo no me explico hasta ahora. Cuando uno ve la economía del Ecuador creciendo a un ritmo de 4.5% en estos últimos 4 años, que es una tasa de crecimiento muy alta, y veo por otro lado el fútbol que está creciendo al 12 y 13%, o sea, crece 3 veces la economía del fútbol que la de la economía nacional, uno no se explica. Por otro lado, los resultados futbolísticos no son malos, hemos tenido 2 participaciones en Mundial, estamos a la puerta de otro adicional, pero sin embargo los clubes están descapitalizados, y yo creo que mucho tiene que ver esto que estoy señalando, esta hipermercantilización que se produce por fuera del equipo, bajo la presencia de este conjunto de actores, fideicomisos, grupos empresariales, agentes, sponsors, etcétera, etcétera, que están alrededor, que son los que realmente están produciendo una extracción de los beneficios económicos de los clubes y entrando en una crisis. Ahora, los clubes no pagan todos los impuestos que deben pagar. De lo que ha dicho el SRI, Carlos Marx Carrasco explícitamente, lo que se ve es que el pago de impuestos es muy bajo, porque es la otra cosa que dicen. Lo que pasa es que el Estado no está cobrando impuestos. Yo diría, de la información que yo tengo, no llega al 4 o el 5% de los ingresos que se iría por la vía, al momento de los egresos, por la vía impositiva. No es así. Hablan de los altos precios que ganan los futbolistas. Cuando uno ve los capitales que están alrededor de esto, tampoco es esa vía. A mí me parece que hay muy malos manejos económicos en los clubes, y aquí hay una frase muy buena de Washington Cataldi, que fue presidente del Peñarol en su época de oro, en la época de Alberto Spencer, etcétera, y él decía, es que nunca el hincha ve el superávit financiero. Y por algún lado nos están metiendo gol. Muchísimas gracias al arquitecto Fernando Carrión por habernos acompañado en esta primera parte de Diálogo Legislativo. Hemos aprendido bastante. Como les habíamos dicho en el saludo, aquí realmente topamos los temas que interesan a la comunidad, y ese tema no podía faltar en nuestro espacio. Gracias, arquitecto. Hasta una próxima ocasión. Nos separamos por unos breves instantes. Tenemos importantes mensajes para ustedes, y al volver estaremos hablando